Sin dudas este episodio ha sido una parada en boxes tras el shock que vivimos en el episodio 5, que nos permite recolocar dos piezas tan importantes en el tablero de juego como son el Profesor X y Tormenta. El nivel de simbolismos, paralelismos visuales, referencias y homenajes, pero sobre todo el mensaje que tienen ambas tramas, me ha parecido magnífico. No habrá sido un episodio tan emotivo como el capítulo 5, pero sin dudas el episodio 6 de X-Men 97 nos permite prepararnos para lo peor, devolviéndonos, eso sí, a los mejores. Dale a la intro, mutante. Muy buenas amigos, aquí vuestro maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, que estéis a gusto y que estéis preparados para mi análisis del episodio 6 de X-Men 97, que continúa lo mostrado en el cuarto capítulo, donde Tormenta se quedaba con Forja para recuperar sus poderes, devolviéndonos además a un Profesor X que tras una larga ausencia, por fin ha vuelto para confirmarnos que ha estado muy ocupado comiéndose a Lilandra todas las noches de arriba abajo. Pero qué cerdo es el tío. En la descripción te dejo mis vídeos de la serie por si te interesan, que la estamos cubriendo al completo en el canal, y también te dejo el link a mi tienda Cegata, donde podrás comprarte esta sudadera. Fíjate qué guapa, tío, con el logo aquí, también por detrás. Código maestro y disfruta de tu descuentazo. Un besito. Profesional. Muy profesional. Dicho esto, lo primero que tenemos que recalcar es cómo la intro cambia de tal manera que nos confirman nuestros peores temores. Lo más destacado es que Magneto y Gambito no aparecen en ningún momento de la intro, dando paso a un nuevo mutante a las filas de los X-Men, como es Rondador Nocturno, confirmando que las muertes de Magneto y Gambito son definitivas. Aún así, dudo mucho que estas muertes sean definitivas, ya que lo hemos visto siempre en Marvel y también en la serie animada de los X-Men, que los viajes en el tiempo son la única forma de desenredar este enredo. Además nos lo presentaron con Cable en el capítulo 5. Yo sinceramente espero que el hecho de volver a mostrarnos cómo Cable se está enfrentando a Apocalipsis otra vez en la intro ya desde hace varias semanas implica que se va a solucionar todo este quilombo que nos dejaron en el pasado capítulo. Como vemos, el Master Mold que vimos en el primer capítulo aparece de nuevo en la intro con el centinela Nimrod, un centinela que fue enviado al pasado para matar al profesor antes de que este crease los X-Men. Es algo que pudimos ver en la serie animada en el arco de Días del Futuro Pasado. Es un momento que conecta con este otro, donde aparece Bishop junto con una Tormenta y un Logan totalmente alternativos, que además en esta línea del tiempo estaban juntos, no como en la principal de la serie. Después tenemos un vistazo al traje clásico de Forja ahí en todo su esplendor, y también vemos el primer encuentro entre Lilandra y el profesor en el arco de Fénix Oscuro de la serie animada, donde Lilandra le explicaba al profesor que su hermano Ken quería controlar el universo a través del cristal M'Kraan. Los X-Men por suerte lo evitaron en ese arco de la tercera temporada. Ese es un suceso además que se menciona en la conversación que tienen el profesor y Lilandra en los jardines de Shi'ar. También tenemos el combate contra la Guardia Imperial, que como vemos aparece en este episodio sirviendo a Lilandra como una nueva emperatriz después de haber derrocado a su hermano. Tenemos a Gladiador, que es el líder de la Guardia Imperial y cuyos poderes, como ya has visto, son increíblemente inmensos, ya que tiene super fuerza, puede disparar rayos por los ojos, vuela y muchas cosas más. Como vimos en la serie de los 90 y también en esta secuela, Gladiador obedece al emperador o emperatriz que esté en Shi'ar sin rechistar. Sin rechistear, hostia, se me ha ocurrido el chiste, perdón. Esto lo hace independientemente de si lo que tiene que hacer es o no justo, lo que te demuestra qué clase de sirviente es Gladiador. Después tienes a Titán, cuyo nombre pues ya te deja las cosas claras, Starbolt, que es una especie de antorcha humana espacial, Flashfire, que tiene poderes eléctricos, Smasher, que puede absorber la radiación cósmica de su entorno para aumentar sus poderes. Luego tienes a Warstar, que está formado por dos aliens mecánicos que están vinculados simbióticamente, y después está Manta, que puede volar y generar rayos de luz cegadoras. Por último tienes a Vulcan ahí de fondo, que es el hermano de Cíclope, que tiene poderes similares a los del X-Men, pudiendo controlar y manipular la energía. Y terminando este bloque, quiero recordar que se sigue mostrando a Fénix Oscuro en las intros, lo que no sé si implica que pronto tendremos noticias de este personaje ahora que Madeleine ha muerto. Porque sí, la semana pasada yo pensaba que esta chica que veíamos tumbada y herida era Madeleine, pero resulta que no, que el propio creador de la serie, días después, disipó las dudas que podíamos tener los espectadores, afirmando que era
Dazzler la que estaba ahí tumbada y no Madeline, ya que esta había acabado volatilizada por la explosión del centinela salvaje. Así que ya te digo, por favor, necesitamos que alguien corrija esta mierda. Entrando en lo que es la trama del profesor Charles, me ha parecido magnífica a muchos niveles por cómo conecta con la trama de Tormenta, por ese magnífico paralelismo, ya no solo por el imperialismo y el concepto de la conquista y no la convivencia, sino porque ambos personajes tienen que sacrificar el amor que sienten hacia otra persona por su deber como X-Men. Los Kree están liderados por un Ronan cuyo diseño está sacado directamente de los cómics y que va a chocar a muchos de los seguidores del UCM, sobre todo por las películas donde el diseño es completamente diferente, aunque un poco parecido. Nos sirve para confirmar que esta serie se ubica en otro universo, como es lógico, pero bueno, aunque sea algo obvio, siempre está bien recordar esto, ya que a muchos les habrá sorprendido el nombre y el personaje. Esta batalla espacial me ha parecido magnífica, ya que demuestra que Ave de Muerte o Deadbird no solo ansía la guerra y la conquista, sino que además la disfruta como una perraca. La forma en la que han masacrado y humillado a Ronan me parece increíble, al igual que a todos los Kree, las cosas como son. Parece ser que están siguiendo los planes de la inteligencia suprema, que tiene que sonar de las películas de Capitana Marvel. Deadbird busca la inteligencia suprema sin mucho éxito, ya que Lilandra interrumpe esta batalla espacial para anunciar a toda su gente que está en el imperio de Shi'ar que se va a casar con un terrano que no es ni más ni menos que el mismísimo Profesor X. Creo que hay que ser muy inocente para pensar que el profesor estaba muerto, sobre todo porque entre el resumen del primer episodio y el final de la serie original jamás se había confirmado su muerte. La regla de oro en la tele y en el cine es básicamente que si no ves un cadáver es que esa persona no ha muerto, a no ser que el creador te lo confirme. Puedo llegar a entender que haya gente que ni siquiera viese la serie original o no se acordase de nada, pero creo yo que no era tan difícil ponerse al día con el último capítulo de la de los 90 o simplemente atar cabos con la misma presentación de esta secuela. Pero bueno, dicho esto, tras quedar en ese coma crítico, Lilandra se llevó al profesor a Shi'ar para curarle al final de la serie de los 90, cosa que hemos visto se ha conseguido, ya que el profesor está en plenas facultades y puede andar gracias a este exoesqueleto avanzado. Al igual que en la Tierra, el profesor tiene que hacerse valer como un extraño en un mundo que está regido por unas reglas muy estrictas en lo que se refiere al origen de cada individuo y la pureza de su sangre. Esto al final no es más que el clásico conflicto de tener que aceptar a un extranjero como rey, rompiendo así con el orden establecido. Me ha parecido una trama buenísima que nos plantea varias cositas. Una de ellas es que el profesor es el rey consorte de Lilandra, implicando que las piernas no las puede mover, pero la cadera, vamos, a tope cada noche, niño. Nos dejan claro también que la serie ha crecido y madurado mucho, ya no es una serie para niños, lo demostró en sus primeros capítulos, lo demostró la semana pasada con el quinto capítulo y el sacrificio de Gambito, y lo demuestra esta semana de nuevo con esta trama que gira en torno a cómo muchas veces tenemos que tomar decisiones injustas para cumplir con un bien mayor. Otra cosa importante aquí es que el profesor no ha contactado con nadie de la Tierra desde que se fue al final de la serie de los 90. Ese amor por Lilandra ha sido no solo un salvavidas, sino también una desconexión de su verdadero propósito. Al final, desde que el profesor se fue de la Tierra, se ha liado muy parda constantemente, a niveles en los que muchos X-Men han muerto. Charles no ha podido hacer nada para evitarlo, porque es que este oasis de amor y de paz en el imperio de Shi'ar no es más que eso, un espejismo en el que muchas veces nos caemos y no somos conscientes de nuestras responsabilidades. Lilandra lo que hace es empujar al profesor a disfrutar de un merecido descanso como su consorte real, como este nuevo emperador de un imperio conquistador. Y es que esto al final es verdad, porque es que no ha sufrido ya lo suficiente el profesor X como para merecerse unas vacaciones. Pues resulta que no, que como profesor nunca te retiras hasta que no te mueras. El profesor sabe que no puede seguir fingiendo algo que en el fondo no es, igual que ese exoesqueleto que le permite mover unas piernas que jamás podrá mover de nuevo por mucho que él quiera. Esta dicotomía a mí me encanta, porque la propia Lilandra le comenta al profesor que ella solamente finge ante un pueblo que si la conociese de verdad la vería como un eslabón débil, ya que una persona con demasiados sentimientos en un imperio que, repito, es conquistador, no tiene cabida. Lo que me lleva a hablar de la siguiente línea de diálogo que me encanta. But I remind you, Charles, the virtue of a teacher lies in showing their students how to walk on their own. Esto es algo que literalmente el profesor va a tener que hacer más adelante, enseñándoles a los miembros del imperio de Shi'ar a convivir una valiosa lección. Y es que en Shi'ar las cosas no son muy diferentes a las de la Tierra, ya que el profesor es visto como un ser inferior, un terrano que nació en el lado equivocado de las estrellas, que no merece su respeto. Como el propio consejero Araki le dice a Lilandra, después de un conflicto tan largo que ha generado tantísimos cambios en el imperio, la gente lo que quiere es la estabilidad de lo familiar y no algo diferente, no algo nuevo. Deadbird
aprovecha esta oportunidad para hacerse con el poder, ya que su pueblo no conoce otra cosa que no sea la guerra y la conquista. Este personaje me ha encantado porque se come la pantalla y no te niego que me hace muchísima gracia la forma en la que tiene de dirigirse a la Tierra como el gueto de la Vía Láctea. Vamos a ver, párate a pensar, ¿tú eres consciente de lo que implica esta expresión? O sea, ha dicho literalmente que somos los marginados y apestados del universo. ¡Menuda cerda! Esto lo dice porque los Shi'ar no pueden pensar en la convivencia pacífica. Al ser un pueblo guerrero, solo pueden desconfiar de alguien como el profesor, alguien que seguro va a convertir la Tierra en este nuevo mundo que va a gobernar a través del trono todo este imperio. Básicamente porque si fuese al revés, Shi'ar haría eso precisamente. Aquí Ave de Muerte, tras esto, plantea la elección más injusta que hemos visto en tiempo, y es el hecho de que para que el profesor se pueda casar con Lilandra, tiene que olvidar por completo todo recuerdo que tenga de la Tierra, renunciando a ella. Al final da igual quién seas o de dónde vengas, solo importan tus recuerdos, ya que al final tus recuerdos son lo que te definen y lo que te da tu identidad. Esta decisión es injusta porque es excesiva de cuidado. ¿Olvidar de dónde vienes solo por el miedo a que uses el trono a tu conveniencia? ¿Qué pasa? ¿Que es muy diferente a lo que haría Ave de Muerte si fuese la emperatriz? Vamos, hombre. Yo aquí entiendo el punto de Deathbeard, ¿vale? Pero al final ni siquiera decide escuchar al profesor, no quiere saber sus verdaderas intenciones. Como pueblo conquistador no quieres escuchar, solo quieres gobernar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ninguna. Deathbeard lo único que está haciendo es proyectar su propia ambición en el profesor. Y esto me lleva a hablar de la escena del profesor y Gladiador observando la estatua de Sharra y Kithri, los dioses del imperio de Shi'ar que antes eran enemigos y que se vieron forzados a casarse, encontrando en este matrimonio el amor y la fuerza necesaria para mantener la paz. Gladiador nos explica que el mito de Sharra y de Kithri es la base de sus principios, aglutinar distintas culturas en una sola para que así haya paz y armonía en la galaxia. Básicamente está diciendo que hay que conquistar y desmantelar cualquier cultura para que no haya diferencias ideológicas y de pensamiento, impidiendo que nadie se rebele porque todos piensan igual. Aquí el profesor hace alusión al poema de Rudyard Kipling, The White Man's Burden, o La carga del hombre blanco, un poema que hace alusión a la obligación que tenía el imperio de los Estados Unidos, igual que el británico en las Indias, de conquistar y dominar a las razas inferiores. Esto está confirmado por el propio creador de la serie, o sea, Charles se refiere a este poema en concreto. Este poema fue muy criticado durante toda su historia, ya que nos sirve para darnos cuenta de que incluso en el arte hay un mensaje que puede llegar a estar equivocado, dependiendo eso sí, de los ojos que lo miren. Esto lo digo porque para el profesor las bases del imperio de Shi'ar implican cortar la libertad del resto de pueblos que conquistan, pero en cambio para Gladiador esto trae paz al universo. La estatua además tiene un diseño que homenajea al difunto Carlos Pacheco, que es una curiosidad que me ha saltado por Twitter, como te pongo en pantalla, y que me ha encantado. Para que no tengan ni idea de quién es Carlos Pacheco, es un dibujante español de muchísimo renombre, tanto en Marvel como en DC, cuyo currículum es extensísimo, o sea, desde Flash, Superman, Capitán América, pasando por los Cuatro Fantásticos o la Liga de la Justicia. Esta escena en concreto conecta con uno de los cómics de Pacheco, que repito, sinceramente me ha parecido hermosísimo. Lo de esta serie es increíble, va directa a la serie del año, ya te lo digo. Como siga así, indudable. Internet a veces es un lugar que vale la pena visitar de vez en cuando. Esto es así. Tras el golpe de estado de Deathbeard, vemos que Gladiador sirve a Lilandra como líder de la Guardia Imperial sin rechistar. Lucha contra los suyos en un conflicto que el profesor detiene para recordar, al igual que Tormenta, cuál es su propósito y su verdadero don, el ayudar a los demás a convivir en paz sin tener que destruirse mutuamente. El imperio de Shi'ar lo que hace es partirle las piernas a otros imperios que podrían rivalizarles si no fuesen conquistados, cortando así su evolución natural. Además, si no tuviesen que asumir creencias y culturas que no son propias solo para poder integrarse, pues las cosas serían más fáciles. La coexistencia es algo que es muy difícil. Aunque el idealismo del profesor confunda al pueblo de Shi'ar, da igual. Los grandes objetivos de la vida no son fáciles, y menos en un universo que es más viejo que nadie, donde todo se ha mantenido en equilibrio hasta que alguien ha decidido cambiar eso. Este momento me parece brutal porque mientras el profesor está abogando por la coexistencia, Genosha es atacada en ese momento y Gambito muere por el centinela salvaje. El hecho de que Gambito, el gran sacrificio que como ves es enorme, se acaba convirtiendo en esqueleto y aniquile a Charles con ese super rayo, sacándole del plano astral, confirmando su muerte y la de muchos otros, es demasiado cine para mí. Porque es que el evento de Genosha, que repito, ha ocurrido en ese mismo momento, obliga a Charles a tomar la decisión de volver a la Tierra, porque es que el amor, el imperio de Shi'ar o incluso el mismísimo universo no importan nada, solo importa
que muchos mutantes han muerto en un suceso terrible que ha desequilibrado la balanza y que proyecta una guerra evolutiva entre humanos y mutantes. Aunque la doctora Cooper estuviese en el incidente de Genosha y pueda dar testimonio de que los mutantes no son culpables de nada, el resto del mundo creo que no lo va a ver de la misma manera y se viene la guerra evolutiva, un término que está sacado directamente de los cómics en un arco donde el gran evolucionador quería llevar a la raza humana hasta el siguiente nivel evolutivo para reclamar lo que era suyo, si es que no lo habían hecho ya. ¿Será el gran evolucionador el principal villano que ha enviado al Centinela Salvaje? En mi análisis del episodio 5 dije que no creía que Siniestro pudiese estar involucrado en el incidente de Genosha, a pesar de que en los cómics estuviese involucrado en la masacre de los mutantes. Como vemos, sí que está detrás del ataque a Genosha, ya que es el que le dispara a Bolívar Trask en la espalda y quien ha utilizado su ADN para activar el Centinela Salvaje. Le dice que tiene que tener fe en Siniestro y evidentemente en sus planes, afirmando además que no tiene que preocuparse ya que esto es el prólogo de su plan. Lo que me lleva a preguntar, ¿Siniestro está completamente solo? ¿Se ha aliado con alguien más? ¿Ese alguien más es el alto evolucionador? ¿O quién es? Y otra pregunta, ¿cuáles son sus planes? Yo solo sé que en ese cine pone La Guerra de los Mundos, que es una historia que está basada en la guerra y conquista de una raza alienígena al planeta Tierra. Su origen fue un experimento de Orson Welles que hizo cundir el pánico en su época y que se adaptó a varias películas donde no era ningún farol. Básicamente era una invasión real. ¿Todo esto será una farsa que oculta un plan más oscuro si cabe? ¿O realmente Siniestro quiere que los mutantes mueran, surgiendo así una nueva raza superior que él ha estado experimentando? Ya veremos. Solo sé que para la raza superior, la de la Reina Tormenta, porque madre mía de mi corazón, qué buen cierre de arco y qué forma más excelentísima de desarrollar a este personaje. Tormenta intenta curar a Forja del veneno de Adversario, que por lo visto es incurable a no ser que encuentren un cactus especial que crece en un lugar concreto en plena oscuridad. Qué nervioso me ha puesto el hecho de que Forja se estuviese muriendo y los dos ahí hablando como si nada. Es como, venga chico, que te estás muriendo, espabila por favor, no te pares a hablar, ya lo explicarás después. Sálvate que luego tienes más tiempo de hablar. En este viaje por los miedos de Tormenta descubrimos que debes ir con mucho cuidado con lo que deseas, porque es que la conversación que tuvo con Jean en el segundo episodio toma forma aquí y ahora, ya que Tormenta admite que ser humano es mejor que ser un X-Men, ya que por más vidas que salvaba siendo Tormenta, despertaba el doble de odio entre los humanos, ya fuese por miedo, por envidia o por orgullo. Al no tener poderes, Tormenta prefiere mantenerse al margen como un humano que no puede tomar partido, ya que no marcará ninguna diferencia en el terreno de juego. Pero es que eso es lo que alimenta al adversario, la desidia y la autocompasión de una X-Men que en su momento era una diosa adorada, que ahora mismo ha dejado de lado toda esta parte. Esto me parece genial porque te das cuenta que la máquina que diseñó Forja sí que funcionó en el cuarto episodio. Lo que pasa es que Tormenta se negaba a conectar con sus poderes y por eso no los podía utilizar. Adversario, si te fijas, la cierra en un ataúd porque sabe que Tormenta es claustrofóbica y no soporta los espacios cerrados. Quiere aprisionarla y asfixiarla en sus propios miedos para que no vuele libre. Esto ya lo vimos en la serie animada de los 90 y también en los cómics, donde los padres de Tormenta morían por el choque de un avión militar a su casa que la dejó enterrada bajo sus escombros durante bastantes días, provocándole este miedo a la claustrofobia, a estar encerrada, a los espacios estrechos. Por eso la escena de Tormenta volando junto a los caballos es tan hermosa. Por eso conecta también con la que vimos en el episodio 4, donde ella estaba cabalgando como una humana, porque es que Tormenta no puede negar lo que ama y está en su ADN, no puede negarse la libertad y el sentir el viento en la cara. Es por eso que cuando supera sus miedos y se enfrenta a este adversario que se alimenta del autodesprecio y el miedo, Tormenta destruye con sus rayos tanto el sitio como a su enemigo, porque aceptar tu miedo implica derrotarlo por completo. Madre mía, qué escena y qué momento. Joder, qué buen adversario ha sido este enemigo y nunca mejor dicho. La forma que tiene de reptar, de girar la cabeza como hacen los búhos, de generarle en Tormenta ese terror que la deja inmóvil. Son cosas que yo agradezco muchísimo porque se nota que la serie se está esforzando en demostrar que ya no es una serie para niños, sino que tiene este tono adulto que le sienta tan bien. Añadir evidentemente que me encanta el traje, que está completamente sacado de los inicios de los cómics y que es muy anterior a la que vimos en la serie animada de los 90, completamente blanco. Al final no deja de ser una especie de evolución, ya no solo en el color, sino también en el diseño de Tormenta, que ahora es una nueva versión de sí misma. Toda esta escena me ha recordado irremediablemente a Sailor Moon, las cosas como son, pero no quita que sea preciosa igual que todo el episodio, girando en torno a este mensaje de que la libertad es algo que tanto ella como Charles ansían desesperadamente desde el bottom of his heart. Si te fijas, hay pájaros en todas partes, que sabéis es el símbolo de la libertad. El episodio tiene transiciones perfectas como estas, que conectan las tramas de dos personajes que deben sacrificar el amor por otra persona por el bien común. Deben recordar quiénes son y cuáles son sus poderes para hacerse valer por sí mismos y recordar su propósito para
para con el mundo. Aunque la curación de Forja creo que ha sido demasiado rápida, sinceramente me importa bien poco, porque es que la escena de Ororo llorando tras enterarse de la cruda realidad que ha ocurrido en Genosha y en el mundo entero es un golpe emocional enorme que me ha maravillado. Tormenta sigue siendo una X-Men por mucho que Forja, al igual que Lilandra con Charles, quiera alejarla de todo este mundo al que pertenece y del que los quieran alejar. Esto me lleva a hablar de bastantes teorías que he leído por internet que creen que Forja está tramando algo o va a traicionar a Tormenta por esta cara que ha puesto al enterarse de lo de Genosha. Yo sinceramente no sé qué decirte y hacía tiempo que Marvel no me dejaba en jaque mate a la hora de pensar en teorías sin fumarme demasiados porros. Prefiero ser precavido. Simplemente Charles volverá a la Tierra y Tormenta volverá a Genosha para echarle un cable a los X-Men que están ahí y ver si Cable aparecerá o no para arreglar la línea temporal. De momento yo no sospecho de Forja, ya que su cara creo que es la de una persona que se lamenta de tener que volver a la realidad y de pensar siquiera en el hecho de luchar, porque es que creo yo que ya está muy cansado de la guerra. La traición que le comenta a Tormenta cuando están en esa cueva, yo al menos la entiendo como que sabía de la existencia de adversario y aún así decidió traer a Tormenta a su casa, sabiendo que la oscuridad por la que Ororo estaba caminando iba a traer a este monstruo del Averno, que como vemos es imposible de matar aunque sea con artes místicas. Supuestamente Forja es un chamán, pero como vemos aquí tiene el libro de su madre donde realizaba magia que es muy igual a la de Doctor Strange y los hechiceros de Kamartaj. El efecto ha sido guapísimo, pero ya te digo, que un chamán use esto a mí me ha parecido raro, ¿eh? Yo no sé tú, pero aunque el episodio no haya sido tan impactante como el quinto, me ha parecido excelente a muchos niveles, devolviéndonos a dos personajes muy queridos y dándonos esperanza de que si estos dos han vuelto en forma, los que han muerto podrían volver a la vida, ¿no? Claro. Mira gente, hasta aquí mi análisis del episodio 6 de X-Men 97. Si te ha gustado el vídeo dejas un buen like, que nunca está de más, y si no, lo echas a los leones, que no pasa absolutamente nada. Muchísimas gracias a mis patreons y miembros de YouTube por su apoyo incondicional. Links en la descripción por si queréis ser un mecenas que apoya el canal todos los meses, como si fuese vuestro profesor y vosotros mis mutantes. Y yo aquí me despido, gente. Un beso enorme, cuídate mucho, nos vemos como no en otros vídeos de series, películas y animes.